información es de último momento. A ver, atención, porque cayó el falso chamán, un hombre que se encargaba básicamente de decir que había unos sapos de origen mexicano a los cuales se les podía extraer su veneno y fumarlo. Una denuncia anónima arrancó y esto que se ofrecía como una terapia alternativa resultó ser que cuando allanaron, en verdad lo que había era pastillas y drogas sintéticas. O sea que el sapo en verdad era una coartada, parece, para ofrecer sesiones de pastillas sintéticas alucinógenas. Martín, ¿qué más se sabe? A ver, hola mis sapitos, le decía este hombre a través El sapo de Facebook. Pepe. Exactamente. Hola, bueno, mis sapitos, me parecía de obra de teatro infantil. Por eso. Hola mis sapitos, buenas mis sapitos. Así lo saludaba este hombre, MF, decimos simplemente las iniciales para no entorpecer la investigación, a sus fieles, a sus seguidores que lo seguían a través de Facebook y a través de su canal de YouTube. O sea, no es que era clandestino el hombre. ¿Cómo? No es que era clandestino. No era clandestino. Lo hacía públicamente. De hecho, tenía un canal de YouTube donde él mismo contaba sus experiencias con el bufo alvarius, que es este sapo del cual se le extrae esta especie de alucinógeno de una de las glándulas del sapo, se le extrae un alucinógeno que luego se convierte sintéticamente en una especie de cristal que se termina fumando. Y eso Pero si lo se sacaba convierte en del un sapo, ¿para qué alucinógeno. tenía pastillas? Porque tenía varias drogas. Tenía este veneno, tenía este alucinógeno del ¿Tenía el bufo sapo? alvarius. No tenía el sapo, pero tenía el alucinógeno que se desprende del sapo, además de otras pastillas sintéticas. ¿Y cómo sabemos que el sapo? Primero. Queremos el sapo. que Muchas andaba- dudas tengo. Queremos muchas el sapo. dudas. El sapo mexicano, Sí. incomprobable, ¿no? Pero por eso estaba en el A tigre. ver. A ver si el sapo se adaptaba. Anda a chequearlo a México a ver A si ver, el sapo es de... lo del sapo es real. Hay un Es de sapo que México. se llama el Sapo bufo bufo. alvarius, que es un sapo exactamente que está en México. De ese sapo, a través de una glándula, se extrae una sustancia, una especie de veneno, y eso se termina convirtiendo en un cristal alucinógeno que si se lo fuma, uno realmente empieza a alucinar. Eso, por supuesto, está prohibido porque es un alucinógeno. Dicen que es parecido a la ayahuasca. Exactamente. De alguna manera este hombre lo ingresó a la Argentina, de hecho hacía un culto, y de hecho él decía, y efectivamente se comprobó, que había hablado en la World Conference Bufo Alvarius, que es un evento. La conferencia del sapo. La Ilegal, conferencia del es un sapo. evento ilegal. El mundial del sapo. Exactamente, Me que se matás, hace o sea, en México. a todo esto le Ahí está el quitaste sapo, mirá, el Instituto bienvenido Federal. a la Este es el Argentina. sapo, Sí. exactamente. De acá se termina extrayendo. De hecho, hay un... Se ve mucho esto. Hay un capítulo de Los Simpsons, por ejemplo, donde Homero Simpson está chupando un sapo. Sacan la idea de ahí, de acá, de que realmente de la El glándula chamán- del sapo se saca... el chamán veía a Los Simpsons. Se saca este alucinógeno. Lo cierto es que este hombre, de alguna manera, lo ingresó al país, daba charlas, alguien realizó la denuncia, el juez Mirabelli de San Isidro terminó investigando y terminó dando con que el hombre, trabajo de inteligencia, descubrieron que el hombre iba a dar una charla en la zona de San Fernando. Cuando llegaron, efectivamente estaba dando la charla y efectivamente encontraron que tenía esta droga, este alucinógeno, este bufo alvarius, además de otras drogas, y finalmente Ahora, lo detuvieron. un hombre al que le iba, te digo, bastante bien, porque Sí. trabajaba en varios países, no solo en Argentina, más allá de lo del sapo mexicano, trabajaba en Chile, trabajaba en Uruguay. Digo, siempre uno piensa cómo se cae en este tipo de personajes que, Claro. cómo iniciaba la sesión diciendo hola mis sapitos. como Hola decís mis vos. sapitos, buenas mis sapitos. Mis sapitos, mirá, les dejo una frase que dijo este hombre, o que decía este hombre en su canal de YouTube cuando explicaba cuál era el efecto que hacía esta droga. Que más allá de lo que decimos y de que es muy risueño por tratarse de un sapo, realmente es una droga. Decía que cuando uno fuma ese cristal, uno conecta con el ser, con la partícula más pequeña de ese ser, y de ahí uno emana. Va a la esencia de ese amor, de donde va a la esencia ¿Así quedó de después ese de amor fumarla de del donde sapo? uno vino. Él lo que decía era que uno le sucedía eso cuando fumaba. Lo cierto es que es una droga, es un alucinógeno, que por supuesto es perjudicial para la salud. Y como suele pasar en estos casos, como otros que hemos visto, aquellas personas que van a estas conferencias, cuando llega la policía a detenerlos, se enojan con la policía, porque ellos realmente Claro, bueno, creen, porque son fieles y son devotos de estas personas. Ahí cambió, me parece que cambió la legislación. Cuando yo tomé la ayahuasca, esto fue en el 2005, no estaba prohibido. Hoy por hoy es algo prohibido. O sea, cambió la legislación
material al mar. Igual es muy discutible porque no son tipos de drogas que generen consumo, porque son tan fuertes que no es que uno las puede consumir y se convierte en adicto, porque es imposible convertirse en adicto. En Perú o en Ecuador hay lugares donde las utilizan para cortar las adicciones a otras drogas. Claro, exactamente. Yo digo, depende de qué país caigas, es ilegal o es legal. Para la ingesta, ¿cuándo dijiste? 2005. 2005, bueno, pero para todo ese tipo de sustancias aparte merecen una preparación al cuerpo. Digo, el cuerpo tiene que limpiarse, no es que puede cualquier persona suministrar ese tipo de venenos, drogas, porque puede llegar a caer en un despropósito. Sí, acá a mí lo que me hace ruido es que el hombre tenía pastillas sintéticas también, digamos, porque me parece que el sapo es muy linda, pero le daban anabólico con drogas comunes. Exactamente. Vos decías 2005, Rolo, en el 2016 es cuando se introduce la modificación a la ley de drogas y esta droga psicodélica empieza a estar prohibida en el país. Porque el principio de esa droga es el DMT, ¿no? DMT, exactamente. Entonces, la síntesis que se puede lograr a partir del veneno del sapo termina convirtiéndose en una droga sintética, pero las drogas sintéticas son muchísimo más poderosas, más sintetizadas y de mucho mayor impacto. Por eso digo, no es que a lo mejor el señor tenía el sapo y sacaba el veneno del sapo, pero lo potenciaba con sustancias sintéticas. Claro. Ahí el tipo entra en una cuestión, sí, complicada de drogas alucinógenas. Exactamente, bueno, tráfico de drogas. Y además de narcotráfico, porque se las termina dando en sesiones a la gente. Exactamente. Que obviamente la primera se la daba gratis y la segunda la empezaba a cobrar. Nadie piensa acá que el chamán hacía todo esto por una cuestión de chicos, eso de es un solidaridad maestro, con la gente y nada por el es un estilo. maestro, en realidad es un dealer disfrazado de maestro de algo espiritual, pero en la práctica es un tipo que consigue pastillas y se se las da. Solo que en lugar de venderla en un boliche, organizaba unos eventos y las daba en situaciones sacarle el romanticismo supuestamente y es un controladas. De hecho, lo que llamaba la atención, lo que le llamó la atención a la justicia es la cantidad de ingresos y egresos que tenía del país, porque estaba permanentemente viajando por distintos países. De hecho, había estado mucho en México, donde participó en este congreso. No sé si en México es ilegal o no, pero ahí se hace un congreso sobre esta droga y este hombre había hablado en ese congreso como un expositor y es una persona conocida en el ambiente de aquellos que consumen, de que inhalan este tipo de... Igual te digo, va a ser apasionante el caso como caso judicial, porque va a ser muy apasionante demostrar y discutir de qué se trata, ¿no? No es un caso judicial simple para la justicia federal, claro, no te extrañe que en cualquier momento al tipo lo declaren inocente. Eso es muy posible, pero digo, en principio estaba con posesión de una droga ilegal y que estaba suministrando la droga ilegal. Lo increíble de todo esto es que este hombre no lo hacía de manera clandestina. Lo hacía de manera, hasta te diría, pública. Lo publicaba en Facebook. Así llega la policía. A ver, porque uno lo escucha esto y parece una locura, pero estamos hablando de un chamán que daba, explicarnos el origen de este sapo, daba un veneno que extraen de un sapo mexicano. Por un lado está lo del sapo. Ahí está el sapo, le presentamos el sapo a la gente. El señor sapo que... parece un escuerzo más bien, ¿no? Sí. Que lo traían de México. ¿Cómo se llama? Es un sapo especial, ¿no? Por supuesto que se llama, es el bufo alvarius, que de ahí se extrae una especie de, como succionando la parte de arriba del sapo, se extrae una especie de líquido proveniente de una de las glándulas del sapo y con ese líquido... Que es un veneno. Que es un veneno, se procesa químicamente de tal manera que se hace como unas piedritas muy chiquititas que se le llama en la jerga... DMT. Ese es el DMT. Lo que pasa es que ahí... En forma de cristal. Y eso ahí está el se pone en una pipa y se fuma. Sintetizado el veneno del sapo bufo tiene el origen del DMT. El DMT es una de las sustancias que se utiliza en las píldoras sintéticas, de los alucinógenos que van en los boliches, digamos. Ahí hay que ver, por eso te digo, hay que ver como cuánto era del sapo y como cuánto era de sustancias sintéticas que están prohibidas. Bueno, del sapo había muy poquitito. Ahora les voy a decir precisamente la cantidad. Había más droga sintética que el porcentaje, claro. Exactamente. Y era el marketing lo del sapo. Con el sapo atraía a los clientes y después era mucho más barato darle las otras. En Ingeniero Maswich, que es donde se hizo uno de los allanamientos, se encontraron 5,4 gramos de DMT. 5,4 gramos de DMT. Está bien, es poquita la cantidad, 5,4 gramos. Igualmente las piedritas son muy chiquitas también. 5,4 gramos de DMT, 2 frascos
de 50 mililitros conteniendo en su interior LSD en estado líquido. Claro. Ahí ya el sapo no tiene nada que ver, No. eso es droga sintética. Sapo es el marketing. 3 pero va por otro envoltorios lado. conteniendo 71 gramos de DMT, pastillas de éxtasis, un troquel de 25 pastillas Claro. de LSD y 5 pipas de vidrio. Claro, ese era el truco de que el hombre lo que hacía era una mezcla. Con el marketing del sapo, terminaba repartiendo drogas que al final del día terminan siendo baratas en el mercado, son drogas alucinógenas, a gente que seguramente las pagaba más cara que cualquier dealer en una fiesta Sí, o en un claro. boliche, y con todo un ritual de chamanismo. Exactamente. Así que el negocio del sapo alucinógeno.